Hola señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Abrimos nuestro telediario de esta noche con actualidad en Palestina, donde al menos 28 ciudadanos murieron y varios otros resultaron heridos este jueves en un bombardeo perpetrado por la ocupación sionista contra una escuela que albergaba a desplazados al oeste de la ciudad de Rafah. Anteriormente, el Ministerio Palestino de Sanidad indicó que en las últimas 24 horas las tropas militares israelíes mataron a 55 civiles palestinos e hirieron a otros 166 en 5 masacres contra familias palestinas. En sanidad, un video publicado por el Ministerio de Salud palestino en Gaza este jueves mostró imágenes de niños filmados por el director del hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, en la unidad de cuidados intensivos del hospital ubicado en Jabalia, Gaza. Los funcionarios de salud palestinos dijeron que el ejército israelí el miércoles dio a los pacientes 24 horas para abandonar los hospitales indonesio Al-Auda, mejor dicho, y Kamal Adwan, o correr el riesgo de ser asaltados como sucedió anteriormente en la guerra, durante la guerra contra el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. En la actualidad de hoy también, una investigación de las Naciones Unidas indicó este jueves que encontró que Israel llevó a cabo una política concertada de destrucción del sistema de salud en Gaza, en la guerra que lleva desde hace más de un año, y acciones que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, crímenes de exterminio. Una declaración de la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, publicada antes ayer en un informe completo, acusó a Israel de ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas en Gaza, indicando que los niños en particular han soportado la peor parte de estos ataques, sufriendo tanto directa como indirectamente el colapso del sistema de salud, según indicó Pillay. Con al menos 300 trabajadores humanitarios muertos en un año, Gaza es el lugar más peligroso donde operan las Naciones Unidas. Es lo que indicó este jueves el subdirector de la OCHA, Ramesh Rajasingam, director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Indicó también que las condiciones esenciales para operaciones de ayuda efectiva son muy deficientes, o totalmente inexistentes. Pero las condiciones esenciales para unas operaciones de ayuda eficaces son muy deficientes o totalmente inexistentes. Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso en el que operan las Naciones Unidas y sus socios, con al menos 300 colegas muertos. Los almacenes han sido bombardeados, las carreteras están dañadas o destruidas y se encuentran sembradas de municiones sin detonar. Y la ley y el orden siguen poniendo en peligro al personal, la ayuda y las operaciones. Las fuerzas de ocupación israelíes han detenido a al menos 22 ciudadanos de Cisjordania desde anoche y este jueves por la mañana, entre ellos niños y un periodista. La Comisión de Asuntos de los Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos indicaron que las operaciones de arresto se concentraron en la provincia de Al-Jalil, Ramallah y el Quds. Además, las fuerzas de ocupación continúan asaltando el campamento de Al-Farah en la provincia de Tubas. Y ante las masacres impunes de la entidad sionista ayer, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que organizó a petición de Argelia y Eslovenia, el representante de Argelia ante la ONU, Amar Benjamah, fustigó el mutismo internacional ante los abyectos crímenes de genocidio cometidos en Palestina, calificando el silencio de participación en el horror perpetrado contra la población palestina. Silence has become more than mere complicity.
El silencio se convirtió en algo más que mera complicidad, sino más bien participación activa en estos crímenes. Todos somos conscientes de esta barbarie. Debemos reconocer que esto nos permite vislumbrar lo que nos espera en el futuro, en términos de guerras deshumanizadoras que no respeten el derecho internacional. Cuanto más la comunidad internacional seguirá siendo silenciosa, mayor será la injusticia de Israel. La barbarie sionista, que no parece conocer límites, se ha extendido, como lo sabemos, al Líbano desde hace más de un mes ahora, con bombardeos y ocasionando a víctimas civiles a diario. 18 personas cayeron en martires y otras 92 resultaron heridas este jueves por la tarde en dos incursiones de la aviación de ocupación israelí en los barrios de Ras al-Naba y Al-Basta, en el centro de la capital libanesa, Beirut. Además de poblaciones civiles, la entidad sionista, por no ser castigada por sus horrorosos crímenes, apunta regularmente a los humanitarios y las fuerzas de paz onusianas en la región. Este jueves Israel atacó 3 bases de la FPNUL en el sur del Líbano. La misión onusiana incluye a unos 1000 militares italianos. Y frente a ello, Italia no tardó en reaccionar para pedir a la entidad sionista explicaciones. Pues en esta ocasión, las fuerzas israelíes que actuaron ilegalmente al disparar contra posiciones utilizadas por las fuerzas de la ONU en el Líbano, pues el ministro de Defensa italiano Guido Grosseto denunció ello como un posible crimen de guerra. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze. Las acciones hostiles cometidas repetidamente por las fuerzas israelíes contra la base UNP 131 UNIFIL podrían constituir crímenes de guerra y ciertamente representan violaciones muy graves a las normas del derecho internacional humanitario. Se trata innegablemente de violaciones que no están justificadas por ninguna necesidad militar. Mientras Israel pedía a la ONU que sacara su base de la zona del frente, el ministro italiano respondió que dio a conocer al embajador sionista que se refiriera al gobierno israelí que las Naciones Unidas e Italia no toman órdenes de Israel. Ho detto all'ambasciatore. Le dije al embajador israelí en Roma que hiciera saber al gobierno israelí que las Naciones Unidas e Italia no pueden recibir órdenes de Israel. Las Naciones Unidas e Italia están ahí en el marco de la implementación de una resolución de la ONU y la única manera de discutir lo que estamos haciendo es plantear formalmente el asunto ante la ONU y ciertamente no dar órdenes a las fuerzas que están ahí para defender el derecho internacional a hacer una cosa u otra. La agresión sionista en el Líbano, desde la agresión sionista en el Líbano, la tasa de destrucción ha alcanzado niveles alarmantes, conduciendo también al desplazamiento de 600.000 libaneses, más de la mitad de los cuales son niños que duermen en refugios o hasta en la calle. La destrucción del Líbano es inmensa, reduciendo el país a escombros. Comentario de Karim Mustafawi. Imágenes del distrito de Shuaifat, en los suburbios del sur de Beirut, muestran edificios derrumbados y otros en llamas después de los ataques aéreos sionistas durante la noche. Las familias libanesas desplazadas que huyeron de sus hogares por temor a los ataques israelíes se refugiaron el domingo cerca de la Corniche, un paseo costero de Beirut. Entre ellos se encuentran Ahmed El-Refai, que ahora vive en su coche, quien describió la situación en parte del suburbio sureño del Dahieh. Lo que estamos viendo hasta ahora, la cantidad de destrucción que vemos, muestra que puede que no haya espacios seguros. E incluso aquí, en la calle junto a la Corniche, puede que tampoco sea seguro en los próximos días. Damos gracias a Dios. En Haret Hareik, en los suburbios del sur de Beirut, todos los edificios han desaparecido y están destruidos. Ya no tenemos casas. Por su lado, Hassan, un desplazado libanés, explica que lleva días desplazado con su familia, diciendo que además de perder su hogar, ni siquiera tiene para comer.
Llevamos 10 días desplazados y no tenemos comida. No podemos ni siquiera ir a traer ropa nueva. Dejamos nuestras cosas y venimos aquí. Todas las noches hay huelga. No podemos dormir. Venimos aquí y no podemos regresar al lugar de donde venimos. Nuestra situación es terrible. Si alguien puede encontrar alguna manera de salir del país, que lo haga. Es mejor que vivir de la ayuda. La gente viene y nos da bocadillos. Así es como vivimos ahora. Ataques masivos consecutivos golpearon los suburbios del sur de Beirut a primera hora del domingo, provocando explosiones en toda la capital libanesa y provocando destellos de color rojo y blanco durante casi 30 minutos visibles a varios kilómetros de distancia. En Argelia ahora el presidente de la República, Majid Tebboune, ha recibido este jueves nuevos mensajes de felicitaciones por su reelección para un segundo mandato al frente de Argelia. El presidente Tebboune recibió las felicitaciones del presidente pakistaní Asif Ali Zardari y del presidente Guinea Ecuatorial Obiang Nguema. Ambos expresaron su deseo y determinación de consolidar las relaciones de amistad y cooperación con Argelia. Giro a Libia ahora. El grupo A3+, que incluye a Argelia, Mozambique, Sierra Leona y Guyana, acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado por las partes libias sobre el Banco Central del país, o sea, el de Libia, en ocasión de una sesión dedicada a examinar la situación en el territorio libio en el Consejo de Seguridad. Estevão Fernández, representante permanente adjunto de Mozambique ante las Naciones Unidas, ha calificado este paso de eficaz y satisfactorio, un paso que será crucial para la estabilidad del país en el futuro en términos de economía y política. The practical, effective and successful implementation of the agreement. La puesta en marcha práctica, eficaz y satisfactoria del acuerdo relativo al Banco Central de Libia será crucial para el futuro económico y político del país. Es necesario nombrar un Consejo de Gobernadores para el Banco Central, acelerar los acuerdos financieros y establecer un sistema nacional unificado. Ello dado el papel del Banco Central libio, que consiste en proteger los recursos de Libia, en particular sus reservas de petróleo, garantizar al mismo tiempo que su riqueza sirva a los intereses de los libios y no a un grupo o individuo. Siempre en la región, el Partido Sudafricano, el Congreso Nacional Africano, ha reiterado su firme apoyo a las luchas de los pueblos bajo colonización, entre ellos el Sáhara Occidental, reafirmando su firme compromiso con el derecho del pueblo saharaui a la independencia y la libertad. En un comunicado, el Partido Sudafricano ha subrayado que seguirá obrando con sus aliados, entre ellos Argelia, para garantizar que el pueblo saharaui ejerza su legítimo derecho a la autodeterminación. En la contienda ruso-ucraniana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó este jueves incluir un alto al fuego con Rusia en la agenda de su gira relámpago por Europa. En declaraciones tras las conversaciones con su homólogo francés Emmanuel Macron en París, el mandatario ucraniano describió los informes sobre las negociaciones de alto al fuego como desinformación de Moscú. This is not the topic of our discussions, Ese no es el tema de nuestras conversaciones. No hemos hablado de un alto el fuego con otros aliados. He leído en los medios de comunicación que hoy había muchas noticias de que yo había venido a hablar del alto el fuego. No, eso no es cierto. Rusia trabaja mucho con los medios, con la desinformación, así que es comprensible. En Estados Unidos, Florida ha evitado el peor escenario posible tras el paso del huracán Milton, que dejó al menos 10 muertos y un paisaje de destrucción. El peligro persiste, aunque Milton se hubiese alejado de la costa oeste de Florida. Veamos este comentario de Kahina Mansri. Árboles desarraigados, tejados arrancados y calles inundadas. El huracán Milton, debilitado pero aún peligroso, causó estragos a su paso de costa a costa hasta llegar a Florida, en el sureste de Estados Unidos, dejando sin electricidad a más de 3 millones de hogares 2 semanas después de la devastación provocada por el huracán Helene.
Las primeras imágenes y reportes de la zona afectada revelan la magnitud de los daños y el rastro de destrucción, pero según las autoridades, la que podía ser la tormenta del siglo no era el peor de los casos. Lo que podemos decir es que la tormenta fue significativa, pero afortunadamente no fue el peor escenario posible. La tormenta se debilitó antes de tocar tierra y la marejada, como se informó inicialmente. No fue tan grande como la que se vio durante el huracán Helene. Por el momento, las autoridades deploran 10 muertos, una cifra que continuará probablemente subiendo a medida que los equipos de rescate avancen con sus labores. Deploramos 10 víctimas mortales confirmadas. Entendemos que esas muertes fueron causadas por los tornados. Es imperativo que todo el mundo siga las indicaciones de las autoridades locales. Milton puede haber pasado, pero el peligro que representa no. Líneas eléctricas caídas, inundaciones, agua no potable y escombros están creando condiciones mortales. El peligro persiste, aunque Milton se hubiese alejado de la costa este de Florida tras dejar un destructivo paisaje. Las autoridades emitieron advertencias de marejada ciclónica en gran parte de la costa en la zona este-centro de Florida y hacia el norte en Georgia, además de advertencias de tormenta tropical en las costas de Carolina del Sur. Quedemos en el continente americano, en Argentina más precisamente. Centenares de estudiantes se manifiestan ante el Congreso argentino en respuesta al veto del presidente Javier Milei al presupuesto universitario, mientras la Cámara de Diputados debate si anula o mantiene el veto. Y estamos pidiendo que los diputados nos escuchen, que rechacen el veto, que voten a favor de la Argentina. La educación es la base para que el país siga en crecimiento. Está pasando que está en riesgo la educación pública, que está en riesgo la salud pública y que la sociedad que ya nos acompañó el 23 de abril, que nos acompañó el 2 de octubre, no está dispuesta a regalar la universidad, no está dispuesta a regalar la educación. Así que hoy estamos acá, concentramos toda la comunidad educativa, esperemos que nos acompañe toda la sociedad también, para que los diputados sientan presión y voten sabiendo eso. Algo de deporte ahora. El legendario tenista español Rafael Nadal, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y el más laureado de la historia de España, ha anunciado su retirada tras la final de la Copa Davis en Málaga el próximo mes de noviembre, poniendo así fin a una carrera gloriosa y exitosa. Y con fútbol concluimos. La selección argelina de fútbol ha logrado esta noche mantener la primera posición de su grupo tras haberse impuesto a la selección togolesa con un marcador de 5-1, ello en el marco de la tercera jornada de la fase de clasificación a la Copa Africana de Naciones CAN 2025. Recordar que el partido de vuelta para ambos homólogos, o sea Argelia y Togo, tendrá lugar el próximo 14 de octubre en Lomé, capital de Togo. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.